Bueno, muy buenos días. De antemano agradecemos su participación en este webinar, el cual se va a tratar de DevOps e integración continua en ambientes de Postilion. A continuación voy a hacer una breve descripción de los panelistas que están a cargo de este webinar. Para iniciar nos acompaña John Salazar, arquitecto de soluciones de Red Hat. Bienvenido, John. Listo, por parte de firmware, seguimos con Carlos Trujillo, director de información, y Luis Arrieta, líder de desarrollo. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, gracias Laura. Perfecto. Y nuestro invitado especial, Luis Bastidas, quien es consultor de industrias de pago de ACI. Bienvenido. Muchas gracias, buen día a todos. Buen día. Bueno, para iniciar y para ya como contextualizarnos en nuestro webinar de integración continua y DevOps, es cierto que DevOps reúne dos áreas de tecnología, el área de desarrollo y el área de operaciones. Quisiéramos preguntarle a John, ¿cuál es la propuesta desde Red Hat para integrar estas dos áreas? Bueno, como lo vemos desde Red Hat, pues estas nuevas metodologías deben estar apalancadas por herramientas que nos permitan hacerlo. O sea, si seguimos trabajando con las mismas herramientas que teníamos antes sin apoyarnos en las nuevas que están surgiendo, implementar estas nuevas metodologías va a ser casi imposible. Necesitamos herramientas que nos apoyen. Desde Red Hat, por ejemplo, nuestra plataforma de contenedores OpenShift habilita precisamente este tema, que tanto desarrolladores como operadores puedan trabajar sobre un entorno único, donde los desarrolladores pueden tener su pipeline de despliegue y de su pipeline completo con Jenkins, y donde los operadores pueden controlar todos los temas de continuidad y de disponibilidad. Entonces, la visión nuestra desde Red Hat es, primero, un mundo abierto donde nos integremos todos con todos, pero segundo, poder entregar esas herramientas que habiliten esa nueva forma de trabajar. Bueno, entonces, Laurita, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, quizás aquí el objetivo de esta charla es poder ir desde lo general a lo particular. Nosotros en Firmware hemos adoptado DevOps como una estrategia que necesariamente debe derivar en mejorar toda la calidad de nuestras entregas. En este aspecto, pues digamos que algunos beneficios que sabemos hoy día son identificados, pues se reduce el ciclo de desarrollo y el testing. Hay 90% de errores que van a ser detectados en etapas más tempranas del ciclo de vida de las aplicaciones, y pues digamos que hay un incremento en la cantidad de aplicaciones que se liberan. Nosotros, pues en la experiencia particular, digamos que al trabajar con aplicaciones especializadas, en este caso, pues lo que veremos hoy dentro de nuestro live demo es una implementación con Postilion. Digamos que DevOps ha permitido pues facilitar el despliegue y la entrega de aplicaciones con la seguridad que requiere la industria. Dentro de esto, pues digamos que DevOps nos aporta bastantes aspectos al ciclo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Laura, por favor? Entonces, pues en este desarrollo de código seguro, digamos que aquí aparece al lado izquierdo el tema de desarrollo y al lado derecho el tema de operaciones, y cómo de alguna forma están involucrados ese par de mundos, ¿no? Digamos que lo vemos en un escenario como Postilion. Sin embargo, pues DevOps es un concepto que va mucho más allá de una sola herramienta. Es algo que nació dentro de en un contexto de aplicaciones diferentes, típicamente aquellas que están pensadas con contenedores de aplicaciones y demás, y pues digamos que en este caso Postilion no se adhiere a esa descripción. Sin embargo, pues digamos que con el conocimiento de automatización y con toda esta filosofía, lo que hemos hecho es pues crear un entorno de este tipo. Dentro de este contexto de soluciones, pues digamos que también es importante ver cómo en la evolución de la tecnología y de la automatización, pues los fabricantes han tenido que ir haciendo cambios. Entonces quisiera darle la palabra a Luis Bastidas para que nos cuente un poco desde ACI cómo se ha venido generando la adopción de DevOps dentro de la entrega de soluciones a sus clientes. Una de las estrategias de la compañía que más o menos desde hace unos 4 o 5 años empezamos a trabajar fue alrededor de el empaquetamiento de la solución
ya no tener productos independientes como Postillion o cualquier otro producto dentro de nuestro portafolio, sino tener una solución integral que ahora denominamos RPS o Retail Payment Solution. Esta solución está enfocada también para Postillion y básicamente trae la combinación de otro de nuestros componentes funcionales que es UPF, y estamos trabajando y considerando dentro del roadmap diferentes mejoras en cuanto a la modernización de la plataforma, como lo mencionabas, Carlos, para empezar a incluir de una forma más nativa todas las capacidades en respuesta a a todos los cambios que se están dando en la industria con la adopción de este nuevas metodologías de desarrollo. Y es algo que hemos venido trabajando de la mano con algunos de nuestros clientes, donde hemos pues evidenciado muchas mejoras en cuanto al tiempo que se tomaba para el despliegue de cualquier tipo de desarrollo dentro de las soluciones. En este sentido y dentro de esa modernización de las plataformas, hemos empezado con la adopción de los contenedores, con diferentes herramientas para hacer todos los temas de orquestación y despliegue automatizado. Y esto apalancado también con la visión que tenemos del despliegue de nuestras soluciones en la nube. Ya pasar de lo que es un ambiente on-premise, en un servidor físico en las instalaciones de nuestros clientes, pasamos por los ambientes virtualizados y ahora lo que vemos es el despliegue de nuestras soluciones garantizando los mismos niveles de disponibilidad eh, que siempre nos han caracterizado en ambientes de nube pública, ya sea un Amazon con AWS, Microsoft con Azure o Google Cloud, y poder utilizar las mismas herramientas que este tipo de servicios ofrecen de una forma nativa. Listo, Luis, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Laura? Bueno, entonces, pues en este esquema lo que nosotros hemos tratado de consolidar es un poco de lo que implica ese ciclo de integración continua, es decir, lo que en la anterior imagen estaba al lado izquierdo. Digamos que aquí es donde encontramos ¿Aló? Yo perdí a Carlos. ¿Tú lo escuchas? Igual no, yo no lo estoy escuchando. Carlos, no te estamos escuchando. Carlos, te perdimos. y ya, espérame un segundo. Ah, listo, volviste. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces les decía a los panelistas que dentro de la adopción de metodologías ágiles, pues no era posible seguir trabajando desde el punto de vista de infraestructura con las mismas herramientas. Es decir, producir más cantidad de release en la medida que vamos haciendo prototipos, pues genera un desafío, es dónde se quedan esos códigos, ¿no? Quizás la peor práctica es que se queden en el equipo del desarrollador, que es lo que ocurre muchas veces, y entonces, pues es posible que del equipo del desarrollador terminen saliendo versiones que pasan a los siguientes ambientes como el de calidad o el de producción y nunca estén respaldados o procesados en todo este ciclo. Entonces, pues digamos que aquí quería de pronto tener la opinión desde el punto de vista de Luis, por ejemplo, como líder de desarrollo, sobre cuáles son las ventajas que tenemos en la adopción de estos pasos para el ciclo de producción de artefactos de software. Sí, Carlos, gracias. Definitivamente, en el mundo de desarrollo de software, tener un correcto proceso de versionamiento de fuentes es crucial y precisamente se acogen estos procesos soportados en herramientas especializadas, pues para evitar precisamente situaciones como las que tú comentas, en donde digamos que en un solo repositorio tenemos todo un proceso para manejar el ciclo de vida del código fuente del software que estamos produciendo. Entonces, obviamente, esto genera una gran cantidad de ventajas, entre las cuales, por ejemplo, el tema de la ramificación,
el tema de poder desarrollar features adicionales o soluciones a bugs que se van generando de manera tal que sean independientes esas ramas y que en algún momento, luego de un proceso de pruebas, de certificación, se puedan integrar correctamente a lo que es el código estable en ambientes ya productivos. El tema de poder hacer la mayor cantidad de pruebas en etapas tempranas, como tú lo mencionabas, permite poder detectar posibles errores en etapas más tempranas y por supuesto dar soluciones más tempranamente, amarrado de todo lo que es el tema del desarrollo ágil. Digamos que todo el tema de DevOps también es una respuesta a las metodologías ágiles que demandaban herramientas que pudieran soportar todo lo que el trabajo ágil demandaba, es decir, detección temprana, corrección temprana, iteraciones continuas, entregas continuas, integración continua, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. O sea, la misma experiencia que nosotros hemos vivido con nuestros clientes de alguna forma nos ha llevado a la adopción de este ciclo. Y es básicamente la entrega o el trabajo de diferentes proyectos en los cuales no podemos determinar si vamos a salir a producción primero con uno o con otro. Por más que en los diseños tratemos de ser modulares, muchas veces hay piezas que terminan siendo modificadas de manera común. Y esto implica pues que la gestión del código fuente se juega un papel fundamental. En este caso, pues lo vemos aquí con el Source Control Server en el paso 1. Entonces, pues lo que estamos garantizando es que todo el equipo de desarrollo esté siempre haciendo sus entregas, haciendo sus commits a este punto. Y pues dentro de la parte de automatización con herramientas, pues como lo vamos a ver más adelante, nosotros hemos adoptado a Jenkins como gestor de esta solución, pues poder encargarnos de hacer pasos como jalar los cambios, construir la solución, realizar las pruebas, unas validaciones tanto de código estático como de código dinámico, y las que son automatizables para finalmente, pues a través de la decisión de si hay una falla o si hay un éxito, pues poder liberar un instalador. Todo esto ocurre, digamos que si lo viéramos manualmente, pues habría mucha gente involucrada haciendo esta tarea. Si lo vemos automático, pues realmente el único que está interactuando aquí es el desarrollador y eventualmente el manager es quien toma decisiones o da instrucciones al equipo con base en la información que le está entregando el sistema de integración continua. Entonces, pues la verdad ha sido un alivio porque la actualidad, digamos que no nos permite tener demoras en la entrega de soluciones. Digamos que cada equipo está trabajando por una parte, es necesario crear ramas de diferentes versiones del software, generar unas integraciones, unos merge que puedan ser automatizables y que se puedan validar aquí. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, pues digamos que aquí viendo un poco ese ciclo cercano con diferentes productos y demás, quisiera pues pasarle la voz a John con el objetivo de revisar una parte importante y es en el despliegue continuo, digamos que herramientas como Ansible y como el mismo OpenShift juegan un papel fundamental. Entonces, ¿podrías contarnos un poco de cuál es la visión de esas herramientas y por qué son útiles dentro de las soluciones de automatización? Claro. Bueno, entonces, como explicó Carlos, con Jenkins podemos hacer el pipeline completo del despliegue, y Jenkins se puede integrar con OpenShift y con Ansible para complementar todo este tema del despliegue que se ejecuta. Entonces, a nivel de OpenShift podemos hacer toda la automatización del despliegue de los contenedores. Entonces, Jenkins se conecta con OpenShift, hace la construcción del contenedor, lo despliega en pruebas, después lo despliega en QA, después lo despliega en producción, y es una integración completa. Si estamos trabajando ya con contenedores, muchas de las soluciones están empezando a migrar a contenedores. Y a nivel de OpenShift nos podemos complementar ya en la parte de abajo, incluso la parte de infraestructura. Entonces, incluso empezar en el despliegue de los servidores, de las máquinas virtuales, configurar las librerías que deben tener esas máquinas virtuales para desplegar encima las aplicaciones que necesitamos. Entonces, es una integración completa
estas dos herramientas, OpenShift a nivel de los contenedores para desplegar esos contenedores y esas imágenes de producción, y Ansible a nivel de toda la infraestructura, toda la capa base, nos permiten poder automatizar todo ese proceso. Y nuevamente DevOps, y ahí entra el otro término de infraestructura como código. No estoy trabajando directamente en las máquinas, configurando cosas, sino que tengo construido el código y el código es el que despliego. Entonces, primero desarrollo el código y después lo despliego y a eso me permite empezar a trabajar también infraestructura como código. Primero la programo y después la despliego. Muchas gracias, John. Bueno, a mí una pregunta que me surgió desde el primer momento en que empecé a trabajar con la parte de integración continua es ¿en qué punto Jenkins y Ansible terminan siendo herramientas que sirven para lo mismo? O sea, digamos, ¿cuál sería como esa diferencia trascendental que hay entre Jenkins y Ansible? Son complementos. Entonces, Jenkins es como mi BPM, por decirlo de alguna forma, el que me lleva todo mi flujo de desarrollo y me controla todos sus procesos. Y Ansible ya es el que habla e interactúa con las máquinas. Entonces, Jenkins no tiene esa capacidad de ir y hablar con las máquinas. Jenkins es como el máster que me va a decir en qué momento Ansible tiene que ir a ejecutar algo sobre la máquina. Entonces, si dentro de mi integración o mi despliegue continuo yo tengo que ir a hacer un hardening o tengo que instalar algo en una máquina, Jenkins no va y lo hace. Jenkins le dice a Ansible, vaya y hágalo. Y Ansible obviamente no trabaja directamente haciendo como si fuera a hacer una configuración, sino que Ansible también trabaja a partir de un repositorio. Entonces Jenkins le va a decir, el repositorio donde está el código o el playbook que tiene que desplegar en la máquina es este. Entonces Ansible toma ese repositorio y va y lo ejecuta en la máquina. Ese es el complemento. Jenkins es como el máster acá, el que me está generando todo el proceso de desarrollo, y Ansible es el que va a ir a ejecutar esas tareas en cada una de las máquinas. Ok, entonces si bien te entiendo, Jenkins es la herramienta de orquestación, digamos que sabe a quién asignarle cada tarea, y Ansible es una herramienta especializada de ejecución. Digamos que cada uno tiene su tarea y pues evidentemente la hace para lo que fue construida. Exacto, Jenkins va en la capa de arriba y se empieza a ver con las otras herramientas que tienes ahí, por ejemplo, la del repositorio, GitHub, GitLab, con Ansible, y empieza a hablar con cada uno de ellos para poder generar ese proceso completo de despliegue continuo y de integración continua. De todas maneras, Carlos, John, basado en lo que John explica, obviamente Jenkins como un integrador digamos, de etapas en todo el proceso de los pipelines, es válida la inquietud de Carlos porque también dentro de todo el landscape de las herramientas que pueden ser utilizadas para apoyar el tema de integración continua y en general, en términos generales, el tema de DevOps, y si vamos más a general el tema de desarrollo ágil, es válida esa inquietud también porque digamos que del lado de GitLab, todas estas plataformas de gestión de código fuente, GitHub, por nombrar los dos más importantes ahorita en la industria, digamos que empiezan a haber también iniciativas de estas plataformas que también llegan a ser se llegan a solapar con las funcionalidades, por ejemplo, de un integrador como Jenkins. Por ejemplo, GitLab y GitHub tienen nativamente ya integrados motores también de construcción de pipelines y de orquestación de este tipo de cosas. Pero digamos que obviamente Jenkins, donde se diferencia es que es mucho más flexible. Jenkins puede adaptarse a cualquier entorno de construcción de software, mientras que de momento, por lo que digamos yo he visto, GitLab y GitHub están muy orientados a temas de microservicios, donde tienen un panorama muy claro, pero digamos que, y de hecho esto fue una experiencia que también tuvimos en Firewall cuando empezábamos a incursionar con el tema de DevOps, y digamos que desde mi punto de vista la primera opción fue explorar lo que ya GitLab tenía implementado en términos de construcción de orquestación de pipelines y todo eso. Pues me di cuenta pues que si bien funciona muy bien para ciertos tipos de aplicaciones, pues para lo que queríamos con Postilion, realmente era muy distinto, muy difícil, muy complicado tratar de integrarlo, y resultó siendo Jenkins la solución más chévere de implementar porque gracias a que es muy flexible, con las características que mencionaba John, de que básicamente entra a ser un orquestador, es mucho más flexible poder integrar cualquier entorno de desarrollo de construcción de software en Jenkins en ese sentido. Bueno, entonces,
Es claro. Quisiera hacerle una pregunta a Luis Bastidas. La pregunta es, tú mencionaste hace un rato cómo toda esta tecnología de contenedores y de automatización se ha venido considerando dentro del roadmap de las aplicaciones de ACI, de las soluciones de ACI, por ejemplo, en el Postilion RPS. ¿Tú podrías contarnos de pronto dentro de este roadmap cómo va a irse liberando? Digamos que actualmente, pues Postilion no es, entiendo que se está haciendo un trabajo para que sea certificado en la nube, creo que de hecho ya fue liberado, y digamos que faltaría para poder llegar a los contenedores. Ahora, por otro lado, también en el trabajo que hemos tenido con UPF, hemos visto que es una herramienta que está totalmente habilitada para su despliegue con Ansible, que pues es una característica bastante interesante. Sí, correcto, Carlos. Como lo mencionaba, dentro de todo ese trabajo y esfuerzo que se está realizando para la modernización de las plataformas, específicamente frente a Postilion, hoy en día la solución ya está totalmente certificada para correr en la nube. De hecho, hay algunos clientes que ya están haciendo despliegues en AWS. Tenemos algunos benchmarks que podemos compartir con los clientes para que puedan ver cuál es el desempeño reflejado en esas plataformas. Y también se están certificando y esperamos tenerlo ya sea Q3 o Q4 de este año, una versión de Postilion sobre Linux, lo cual también nos daría una flexibilidad mucho mayor para la adopción de todas estas nuevas herramientas y tecnologías y enmarcarlo dentro de un proceso de implementación continua mucho más eficiente. Todo esto también con el objetivo de tener una alineación en cuanto al stack de tecnología, tanto de UPF como con Postilion, y poder hacer una administración integral de la plataforma. Los primeros pasos que sí hemos dado en ACI han sido alrededor de UPF, ya desde hace un par de años, con una solución que es muchísimo más flexible y que ya está en la capacidad de utilizar todas estas herramientas. De hecho, en la experiencia que hemos tenido desde el año pasado, más o menos, con despliegues de las soluciones, de toda la solución, desde el switch transaccional, nuestra solución para todo lo que es la gestión de comercios desde el lado de adquirencia y todos los procesos de back office, utilizando todas estas metodologías, son implementaciones en tiempos muy cortos, lo cual antes nos tomaba más de 10, 12 meses. Ahora estas implementaciones completas de toda la solución pueden tardar entre 3, 4 meses, lo cual sí hemos evidenciado una eficiencia de tiempo bastante grande. Y esto también viene muy acompañado de la mano de los clientes, porque pues desde el lado de la tecnología sí vemos que hay muchas herramientas que lo pueden apalancar, pero también a nivel cultural y a nivel de operación interna de las instituciones también hay un cambio de paradigma, ¿no? Y es donde empezamos a ver cómo diferentes equipos empiezan a cooperar y a poder implementar y materializar todas estas iniciativas. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, pues yo creo que en este punto pasaremos a nuestro live demo. Luis Arrieta nos va a presentar un poco de lo que hemos hecho con Postilion del lado de Firmware, y pues la idea es que pues en la medida que podamos ir aportando o complementando, pues bienvenidos sean esos comentarios. Vale, gracias, Carlos. Bueno, entonces, del lado de firmware, lo que hemos venido trabajando en temas de DevOps y sobre todo en el tema de integración continua con ambientes Postilion, pues ha sido un trabajo interesante, un trabajo muy gratificante porque hemos visto resultados y hemos tenido la oportunidad de empezar a implementar ya en temas productivos lo que tenemos hasta ahorita. Ha sido un trabajo extenso, aunque en el tiempo nos ha permitido responder muy rápidamente a ciertas cosas. Digamos que empezar fue difícil, fue complejo en el sentido de que pues había que alinearlos. Obviamente, lo que comenta Luis, que muchas veces no es solo un tema de herramientas, sino también de cultura, de poder
poder adaptarse a esa nueva forma de operación, de trabajo. Entonces, digamos que ese primer inicio suele ser un poco difícil, pero luego de que se da ese primer paso, de hecho, el progreso fue cercano a lo exponencial, diría yo. Entonces, es muy gratificante para nosotros poder mostrar esto, compartir con ustedes esto que hemos venido trabajando desde hace ya unos 4 o 5 meses con el equipo de implementación y de desarrollo. Entonces, básicamente lo que hemos hecho para aterrizar los diagramas que hemos visto de manera genérica en lo que tenemos implementado es poder integrar nuestro motor gestor de código fuente, que tenemos nuestra propia instalación on-premise de GitLab, Community Edition. Igualmente tenemos nuestra propia implementación de Jenkins, de SonarQube y por supuesto por los ambientes con Postilion Realtime y Office necesarios pues para darle toda la continuidad del proceso que queremos mostrarle a continuación. Entonces básicamente el proceso inicia desde el equipo de desarrollo cuando se da todo el proceso natural de desarrollo de software en el que se incluyen diferentes interacciones con el repositorio de fuentes y lo que finalmente ocasiona un push de esos cambios o incluso una solicitud de merge entre dos ramas que están actualmente en el repositorio. Básicamente lo que hemos logrado es que una vez se dan estos eventos, desde GitLab existe una integración que dispara una solicitud al servidor master de Jenkins, quien a su vez programa las tareas que se deben ejecutar. Esas tareas están, digamos, programadas en un archivo Jenkins file que básicamente es el código fuente del pipeline, como en algún momento del webinar lo mencionaba John. ¿Sí? Básicamente es que yo genero un código fuente que describe el pipeline que se va a ejecutar en un worker de Jenkins. ¿Sí? Entonces, en ese pipeline, pues están todas las instrucciones, todos los pasos, todas las etapas que se deben ejecutar, incluso las validaciones en cuanto a etapas fallidas, etapas que fueron completadas de manera satisfactoria, condiciones de qué hacer cuando una etapa falla, cuando una etapa, por ejemplo, se ejecuta en paralelo junto con otra. Todo ese tipo de cosas, pues las tenemos ya prediseñadas o establecidas en código de los pipelines que tenemos implementados. Entonces, asimismo, al momento de que el Jenkins Master recibe la solicitud de GitLab por un evento, ya sea de un push o de un merge entre dos ramas, el Jenkins Master lo que hace es programar unas tareas a los Jenkins Workers. Y básicamente los Jenkins Workers, como su nombre lo puede indicar, pues son programas especializados o clientes que están instalados en los ambientes, en este caso de Postilion Realtime, que están siempre a la espera de recibir una tarea para ejecutar. ¿Sí? Esas tareas, como les mencionaba hace un momento, pues se pueden distribuir en varias etapas. La etapa de construcción de los binarios que se van a desplegar, la etapa de análisis estático de código fuente, que lo hacemos a través de SonarQube, y las etapas que quisiéramos poder explorar de una mejor manera con este trabajo que hemos venido haciendo, la etapa de poder automatizar el despliegue y las pruebas en ambientes, por ejemplo, ya listos para realizar validaciones, ambientes de PT, ambientes de QA y ambientes preproductivos. Obviamente, pues con cada iteración de despliegue automático a estos ambientes, pues viene el tema de pruebas, de caja negra, de caja blanca, y pruebas digamos, de carga y estrés, todo el tema que pueda ser involucrado ahí para que finalmente eso que estamos entregando, el software que estamos entregando, que inicia desde un simple push al repositorio, pues se convierta en código objeto o digamos ya binarios desplegables hacia los ambientes que se requieran. No sé si de ahí alguno de los asistentes o de los panelistas tiene algún comentario o inquietudes antes de empezar con el live demo per se. No, yo creo que puedes continuar adelante. Ahí en el camino, digamos que
La idea es poder ir viendo los detalles de la implementación. Los conceptos son claros. Listo, entonces como todo inicia desde la etapa donde los desarrolladores empiezan a hacer sus cambios al software, digamos que tenemos una aplicación típica en Postilion muy pequeñita llamada Demo Node Interface Application. Esa Node Interface Application, digamos, yo tengo acá en mi ambiente Eclipse, tengo ya clonado el repositorio en GitLab donde está el código fuente y que de alguna manera u otra yo puedo empezar a partir de aquí a hacer cambios al código de acuerdo a funcionalidades que se van implementando en el ciclo de vida del desarrollo. Entonces, digamos que yo intencionalmente puedo empezar a modificar cualquier parte del software que pretendo entregar. Por ejemplo, puede ser desde el cambio de una variable, digamos, para hacerlo un poco más práctico, hacer una modificación al código donde hago el cambio, el nombre de una Entonces, variable. Eclipse se toma su tiempo. Sí, de acuerdo. Bueno, muy común para todos los que estamos en este mundo del desarrollo. Digamos Bueno, que ¿nos tengo puedes una contar rama. qué es lo que estás viendo ahí? Sí, digamos que acá en la interfase web de GitLab, pues estoy explorando las ramas que tengo para el componente que les acabo de mencionar. Entonces está la rama master, que debería ser la rama que contiene código productivo, o digamos código estable. La rama de desarrollo, que es la rama donde deberían converger todos los cambios al software que se van introduciendo, pero no directamente a esa rama, sino a través de ramas independientes que cada desarrollador, de acuerdo al requerimiento que tenga en sus manos, debe ir gestionando. ¿Sí? Entonces, si bien Eclipse nos está sacando ahí el tema de tomarse su tiempo, pues igual siempre existe la opción de que yo directamente desde mi interfase web tengo la posibilidad de modificar cualquier punto del software. Por ejemplo, yo tengo aquí un Web IDE donde puedo modificar cualquier pieza de software, digamos que como lo haría típicamente en un ambiente Eclipse, y esto me generaría exactamente el mismo proceso que se describe en la presentación. Es decir, es un cambio al software, a una pieza de software del cual yo voy a hacer un commit a la rama que en este momento estoy gestionando para esos cambios. ¿Sí? Y lo que queremos es que con esos cambios precisamente sucedan cosas como las que vemos aquí. Ese cambio ha disparado una tarea en Jenkins, ha disparado una solicitud desde GitLab hacia Jenkins para ejecutar unos procesos que podemos incluso consultarlos directamente. Entonces, eso es lo que deriva en la ejecución de un pipeline que tiene unas etapas específicas que se deben ejecutar durante la validación del cambio. ¿Sí? Por ejemplo, vimos aquí que hubo un fallo en la etapa de test de construcción de Postilion, el cual básicamente puede deberse a un error de código. ¿Sí? Hay un punto que se escapó por ahí en uno de los fuentes y digamos que el pipeline detecta esa retroalimentación que le da, en este caso, el ambiente de desarrollo de Postilion que está haciendo todo el tema de construir el software o el release que se pretende con Postilion. Entonces, digamos que tenemos varias etapas en las cuales se incluye, obviamente, el tema de que ante la solicitud de GitLab, Jenkins ejecuta un paso donde debe hacer el pull o jalar los cambios asociados a la rama que está siendo objeto de validación. En este caso, la rama fue New Feature Branch, que era la que tiene los cambios. Así, si por ejemplo hay un cambio que fue hecho sobre la rama de desarrollo o la rama master, pues aquí se verá reflejado cuál es la rama origen de ese cambio. ¿Sí? Entonces ya, de acuerdo a
a la programación del pipeline, ya Jenkins sabe de qué rama debe traer esos cambios para entregarle ya finalmente en otras etapas, por ejemplo, a los servidores de desarrollo de Postilion o los ambientes de desarrollo de Postilion, entregarle el código fuente para que ejecute el proceso que ya conocemos. Quienes hemos trabajado con Postilion, porque ya conocemos naturalmente cómo se ejecuta, que es a través ya del llamado como tal al framework de construcción de software de Postilion. ¿De acuerdo? Luis, yo creo que una de las cosas que mayor impacto tiene en la implementación de integración continua es, como ustedes lo pudieron ver aquí, el desarrollador no tiene contacto con el ambiente, es decir, no necesita tener acceso por consola remota, no necesita entrar al equipo para ejecutar comandos, simplemente está en su máquina haciendo lo que sabe hacer, que es poner un código dentro de un editor de código, en este caso Eclipse, hacer un commit a unos cambios y ese commit va a disparar todo el proceso que se requiere para la construcción del ejecutable, para las pruebas de análisis de código estático, para las pruebas que haya lugar de automatización. Entonces, pues digamos que esto supone una gran ventaja versus el esquema tradicional que se viene manejando en la producción de código en Postilion en la mayoría de los que lo vienen haciendo así. Entonces, el desarrollador no tiene que tener acceso directo a una instancia de un ambiente con Postilion, simplemente pues realiza sus cambios, compila, hace un commit, envía al Git, el Git dispara el proceso para construir el código y luego recibirá un reporte donde le indican si las pruebas pasaron o no. De ahí importante, Carlos, lo que tú mencionas como parte de la, digamos, como que la goma que pega esta interacción desatendida del desarrollador frente a lo que está sucediendo con sus desarrollos. Muy importante incluir y tener bien fortalecido el tema de notificaciones en tiempo real a través de herramientas como las que veíamos en los slides, a través de Slack, a través de Microsoft Teams, que han tomado mucha fuerza en el mundo de DevOps y en el tema de desarrollo ágil. Porque obviamente cuando estamos en un ambiente típico donde un desarrollador, por ejemplo, tiene acceso a una máquina física donde va y ejecuta el programa de compilación del framework de Postilion, pues él está ahí en línea viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Y digamos que no hay necesidad de que alguien más le cuente. Pero en estos escenarios donde bien tú lo mencionas, donde en honor a la transparencia, en honor a poder aislar posibles fallos que el desarrollador en ambientes manuales pueda cometer en cuanto a la ejecución del framework de compilación, es necesario siempre fortalecer el tema de comunicación de todo este tema, porque cada etapa del pipeline va a estar notificando de sus resultados y es muy importante estar siempre atentos desde el punto de vista del equipo de desarrollo, qué está pasando con los cambios que estoy introduciendo al software que estoy generando. Y es muy importante tenerlo claro. Y recuerda que, pues, digamos que en honor a la verdad, no hay nada más peligroso que un desarrollador afanado, ¿no? Entonces, eventualmente, en aras de completar su requerimiento, modifica librerías, actualiza parámetros, termina modificando el ambiente sin importar los otros proyectos o la compatibilidad que esto pueda tener con el ambiente productivo. Y entonces, pues, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que cumple con todos los requerimientos de lo que tiene actualmente un ambiente para un cliente determinado y que es compatible con el resto de... Lo importante del otro lado de la moneda es que obviamente estos ambientes que están encargados de ejecutar de manera automatizada todos estos pasos deben ser ambientes completamente iguales, por lo menos en lo que tú mencionas, en características y entorno. ¿Sí? Tampoco es buena práctica que el ambiente de desarrollo, por ejemplo, que es donde se están compilando o construyendo las aplicaciones, por ejemplo, difiera en algún parámetro en algún parámetro de un ambiente de QA o un ambiente preproductivo que al final termine ocasionando algunos problemas. Entonces, sí es muy importante pues tener alineados ese tipo de cosas
como lo decíamos al principio, herramientas hay muchas, pero también un tema de poder sobre esas herramientas aplicar temas culturales de tal manera de que podamos mantener o garantizar la homologación de esos ambientes que participan en algún momento en las etapas de los pipelines de automatización. Entonces, bueno, aquí ya luego de haberme percatado, o digamos de alguna manera, Jenkins me avisó o GitLab me avisó de que el pipeline falló. Yo enseguida como desarrollador puedo entrar a revisar cuál fue mi fallo. Anteriormente lo vi, fue un fallo de software mal escrito, y básicamente lo que uno hace es ir a corregir en lo que hemos fallado. Y luego de eso, una vez se solventa el cambio, se hace un push nuevamente a la rama donde estoy implementando la nueva funcionalidad para el componente que tengo a cargo, pues ese mismo push genera nuevamente un trigger que le pide a Jenkins que por favor haga todo lo necesario para que ese pipeline se vuelva a ejecutar nuevamente. Y como lo vemos aquí, pues es un pipeline que luego las correcciones se ejecutó de manera exitosa. Ese es quizás un cambio que tiene esta metodología al cual la mayoría de los desarrolladores no están acostumbrados, y es la necesidad de hacer continuamente push al repositorio. Digamos que muchas veces se solía decir que solamente hacíamos push si el código ya estaba en una etapa de madurez funcional. Sin embargo, eso genera riesgos porque en la medida que un código permanezca en el computador de un desarrollador y no esté haciendo continuamente todo este proceso de pruebas, pues se va a perder la oportunidad de ir mejorando en la medida que se va construyendo el código. Entonces, pues este es otro de los puntos que da una gran ventaja en la producción de código, ¿no? Sí, Charles, fíjate que con ese comentario que tú haces, el tema de integración continua ya no es solamente un tema de automatización, es un tema de que también manualmente la integración continua puede llegar a dar su fruto. Es decir, no tengo que esperar a tener ya pulido el código y digamos como que sin errores para hacerle el push al repositorio, sino que el desarrollador debe también entrar en la cultura de que dentro del requerimiento, él mismo puede establecer puntos en los que considera ya es necesario hacer un push y no esperar a tener ya el ultimate del código listo para hacerlo. Ok, Entonces, que se hagan commits más temprano, pues ahí está la oportunidad de detectar errores más tempranamente y poder corregirlos, que esperar a que se haga un solo push y resulta que ese push generó 40.000 errores y entonces es mucho más difícil empezar a corregirlos en contra del tiempo. de acuerdo. ¿Tienes algo más para mostrar dentro del live demo? Sí, digamos que después de la etapa que quienes hemos trabajado en el mundo de desarrollo con Postilion estamos acostumbrados a enfocarnos que es simplemente generó el instalador. También se incluye la etapa del código, análisis de código estático, que es una integración que se hace con SonarQube, como les había comentado. Entonces, tenemos la posibilidad de incluso luego de que se generó el instalador o se construyó el instalador, pasarla a una etapa adicional donde SonarQube nos va a detectar posibles fallos o bugs introducidos en el código fuente que estamos revisando. Entonces, así de esta manera, obviamente todo esto SonarQube siempre va a estar enterándole a Jenkins, y en últimas, por algún medio de notificación, el desarrollador se estará enterando de que introdujo 37 code smells y que tiene que revisar esos 37 code smells, que tiene 6 vulnerabilidades en el código que acaba de introducir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que también tenemos esta integración con SonarQube para precisamente no solamente dar por sentado de que si se generó el instalador bien ya entrego, entonces no. Se construyó el instalador, pero al mismo tiempo tienes que validar que tu código no haya introducido bugs o vulnerabilidades como tal y que puedan ser motivo de corrección y generar nuevamente el ciclo iterativo de pulir el desarrollo, depurar elementos que hayan sido denotados como peligrosos en el software, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues lo que sí me gustaría dejar sobre la mesa es que el trabajo que hemos hecho hasta ahora nos ha empujado también a poder evaluar esta segunda partecita que está acá,
en amarillo, que es el tema del despliegue continuo. Obviamente, pues quienes hemos trabajado con Postilion sabemos de que es una herramienta que, a pesar de que podamos automatizar la generación de los instaladores, de los binarios que se van a desplegar para solucionar un problema de un cliente o un requerimiento, necesariamente hasta ahorita hay un tema muy manual, ¿sí? De tomar el instalador, en la interacción con el asistente de instalación a través de botones, a través de cuadros de texto, donde probablemente, aparte de darle next a la siguiente etapa de instalación, es necesario introducir información de licencia, del nombre del servidor, de la base de datos donde se va a conectar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para terminar el live demo, esa es una etapa donde también queremos ya empezar a avanzar. Por ahí tenemos indicios de que podemos instalar cualquier componente en Postilion de manera desatendida. Obviamente eso requiere unos desafíos en temas de desarrollo para poder adaptar esos componentes. Y obviamente la automatización de pruebas, pues sabemos que no es fácil en el tema del mundo de medios de pago automatizar pruebas y que si la prueba fue exitosa de manera automática de una vez a producción, porque hay obviamente validaciones que se deben hacer de manera operativa, que si los saldos cuadran, que si esto y lo otro, que si la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero creo que hay cosas que podemos hacer en cuanto, por ejemplo, automatización de pruebas de caja negra, donde a través de herramientas que incluso como T-Harness podemos diseñar flujos de transacciones que podamos inyectar en los ambientes y poder tener un resultado por lo menos para incluir dentro del pipeline que hemos estado explorando en firmware. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. En ese aspecto, digamos que evidentemente ese siguiente desafío pues tiene bastantes implicaciones. Sin embargo, yo creo que parte del camino está construido. El cambio necesariamente pues debe ser cultural. Considero que si bien ya ha habido una apertura para que en la parte de desarrollo se puedan utilizar todas estas herramientas de automatización, ya en el despliegue, pues las entidades financieras particularmente suelen ser más conservadoras. Vale la pena quizás mencionar que eso que tú decías, Postilion, pues está preparado para hacer instalaciones desatendidas, pues no de todo el producto, no de todo el core, sino de las aplicaciones. Y pues digamos que esta es una ventaja que podemos aprovechar para poder hacer las instalaciones. El resto que queda es cómo llevar la parte de configuración, que pues generalmente podría hacerse a través de ejecución de scripts de base de datos, y cómo realizar las pruebas. Tú mencionaste a T-Harness, sin embargo yo en la lectura de material que he visto por parte de ACI, entiendo que una de las herramientas que están preparadas para este fin de pruebas, que es Asset, también hizo modificaciones para ser ejecutada por línea de comandos. No sé si Luis Bastidas nos pueda contar algo al respecto. Sí, sí es correcto, Carlos. Asset es nuestra herramienta de pruebas. Nosotros lo utilizamos, bueno, tradicionalmente se ha venido utilizando para realizar todas las pruebas end-to-end. Y con toda la migración a estos nuevos paradigmas, pues encontramos la necesidad también de adaptarlos y ya a través de comandos podemos definir todos esos set de pruebas necesarios para las certificaciones necesarias. Ok, bueno, entonces yo creo que con esto hemos llegado al final de este webinar. No sé si dentro de los asistentes tengamos alguna duda que se quiera plantear o que quisieran hacernos llegar para ser respondida por alguno de los panelistas. Hola Carlos, no, estaba revisando un poco. Muy buenas tardes. No, de momento no tenemos ninguna inquietud de nuestros asistentes. Yo creo que con eso podemos dar por terminado finalizada nuestro nuestra webinar de sesión. hoy, por finalizar la sesión. De antemano, pues agradecerle a John. Tuvo que retirarse 5 minuticos antes porque ya se le estaba cruzando con una reunión que tenía prevista. Pues, a Luis, muchísimas gracias por tu apoyo y la compañía en nuestro webinar. A Carlos y a Luis por profundizar en el tema y finalmente mostrarnos los avances que hemos logrado en este frente. Y pues finalmente invitarlos a nuestra próxima sesión. Estaremos preparando algún tema interesante basado sobre
el tema que más nos interesa, lo que más nos compete. Respecto a medios de pago, seguramente estaremos revisando algún tema que sea de interés de todos. Recordarles que tienen todos nuestros canales de contacto, correo electrónico, info@fguare.pro, también nos pueden encontrar en LinkedIn y pues por correo electrónico con alguno de los asesores comerciales que tienen asignados a las diferentes cuentas. Yo creo que con eso podemos cerrar. Bueno, Muchas gracias a todos por su atención Gracias a y Luis nos vemos Bastidas y a todos en la los próxima. panelistas. Gracias, buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.